Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro estudio de conexión divina con los códigos sálmicos y pues el día de hoy es nuestra clase 1 de este gran camino que vamos a recorrer en los próximos 5 meses. El día de hoy empiezas justamente con este tema maravilloso que de verdad te va a dejar muy claramente por qué es importante estudiar los salmos, por qué es importante trabajar con los salmos y sobre todo, qué esencia es la que se guarda detrás de los salmos. No puedo empezar a hablar del salmo número 1, del salmo número 2, los que nos corresponderían para empezar a trabajar, si no tenemos bien en claro lo que significa o el concepto de lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos que dogmáticamente nos han enseñado durante N cantidad de años, pero que no hemos realmente interiorizado y no hemos, obviamente, no hemos podido establecer esa conexión con esos 10 mandamientos porque pensamos que están hechos para la gente mala. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente buena, cuando en realidad está escrito para la humanidad en toda su totalidad, en aquellos que quieren ser conectados con Dios, conectados con la gracia divina. En realidad, estos fueron creados para que tú te alinearas a través de estos elementos maravillosos, que es un elemento orientativo, es como el manual del procedimiento de cómo vivir en la tierra. Bueno, ¿cómo empezó esta historia? Bueno, pues empezó con nuestro hermosísimo maestro Enoch, cuando él estaba en la encarnación de los 360 y tantos años que le tocaron vivir a él, entre tantas conexiones que tuvo y entre tantos movimientos en sus atributos, en sus dones que tuvo para poder canalizar la información que se nos estaba emanando del cielo, bueno, pues entre esos elementos nos dieron las 7 leyes universales en donde se encuentra el mentalismo, el principio de correspondencia o la ley de correspondencia, la ley de vibración, la ley de la causa y el efecto, polaridad, ritmo y generación. Sin embargo, la humanidad o la raza de los hombres que en ese entonces estaba justamente habitando en este planeta, recuerden que la herencia de Enoch o recuerden que la vida de Enoch viene de la herencia o viene de la primera generación que creó Adán y Eva. Entonces, bueno, pasaron algunos años hasta que llegó Enoch, que fue uno de los primeros profetas tan conectados para poder evolucionar y para poder ascender. Recuerden que alguna vez yo les dije que uno de los maestros únicos que pudo ascender a través de la iluminación fue el maestro Gautama Buda. Sin embargo, el maestro Enoch, muchísimos años atrás, él asciende y lo convierten en el arcángel Metatrón. Y a través de esta conversión o a través de esta ascensión, es como él se gana el lugar primigenio al lado de la conciencia divina. No está dentro de la conciencia divina, él no forma parte él no es Dios, pues él no es el eterno como para que lo tengamos claro, sino que él se encuentra dentro del mundo de Atzilut, es decir, esas 3 esferas primeras que se emanan del árbol de la vida donde se encuentra el Keter, Binah y Jokmah. Durante este estudio, obviamente, vamos a estar hablando un poquito de tecnicismo cabalístico para que puedas ir entendiendo. Los que están estudiando el mundo mágico de la Sefirot se van a dar cuenta que están ligados, están empatados un curso con el otro, porque al final justamente llevamos la comunión al mismo conocimiento. Bueno, pues
asciende nuestro maestro Enoc, se convierte en Metatrón, pero para entonces él ya nos deja justamente esta parte importante de las 7 leyes universales. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede con esas 7 leyes universales? Pues la raza humana se la pasa por el arco del triunfo. Simplemente hace cosas totalmente distintas a las que el Padre Dios pensaba que íbamos a hacer nosotros como raza humana. Y entonces empezó a haber guerras, empezó a haber muchas situaciones que definitivamente no hacían que la humanidad evolucionara o se conectara con el Padre, porque realmente el objetivo que se buscara era que nos unificáramos al Padre, la luz de la gracia divina, y que a través de esta conexión, pues obviamente pudiéramos conectar con el Padre, con la esencia, y que nosotros pudiéramos establecer ese gran poder que es la semejanza. ¿Por qué la semejanza? Porque muchas veces hemos escuchado esta frase de Dios nos hizo a imagen y semejanza. Entonces, ¿qué es la imagen? La imagen del Padre seré yo. La semejanza del Padre seré yo. O sea, Dios Padre ha sido así de canijilla, así a lo mejor en sus momentos más atroces fue así tan resentido, tan lleno de a lo mejor de odio, de cosas que de verdad, bueno, pues nos van justamente estableciendo como seres humanos. Bueno, la parte bonita de lo que tú eres es la semejanza. La parte que no es bonita es lo que vienes a limpiar, a limar, porque al final de este proceso, ¿qué crees? Que también la imagen y semejanza de Dios Padre entró en obscuridad. Esto también lo vemos en Sefirot, cuando vimos la esfera del Dat, en donde nos dice que todo empezó a través de un punto de obscuridad y se hizo la luz porque Dios Padre lo dijo así. Y al hacerse la luz, pues obviamente, entonces el camino fue distinto. Entonces, aquí la pregunta y el signo de interrogación. Entonces, Dios también fue malo, Dios también causó maldad, Dios también generó situaciones discordantes, negativas, tuvo que suceder. Sin embargo, ese eterno, ese Padre, encontró la luz a través de la creación, recordando, sin olvidar, que este hermoso planeta fue retomado por el maestro Sanat Kumara, un maestro ascendido de la jerarquía espiritual, el maestro en aquel momento más amoroso que te puedas imaginar, que habita en el planeta Venus. Justamente por eso es tan amoroso, porque en el planeta Venus se concentra todo el amor, se concentra toda la magia de la energía del amor. Pero no es el amor de pareja, no es el amor carnal, es la energía del amor que de la nada te hace llorar, que de la nada te hace sentir en las nubes, porque la energía del amor es muy distinta al amor humano, al amor en donde a lo mejor tienes involucradas a más personas o situaciones. Ese es solamente una emoción que puede inclusive desaparecer. El amor no desaparece, el amor incondicional no desaparece. Entonces, bueno, al crear este punto de obscuridad en el planeta Tierra, pues se da este punto de luz maravilloso y entonces llega la encarnación de Adán y Eva. ¿Y qué había antes de Adán y Eva? El maestro Sanat Kumara justamente trae a este planeta para que las almas evolucionaran a lo que es las hermosas y legendarias poblaciones de Lemuria y de la Atlántida. Entonces, bueno, hay historia real, no es algo que no exista. Les sugiero que por ahí vean o lean algo sobre Lemuria. Lo vimos en el primer taller de Salmos, donde justamente encontramos esa gran conexión de estas dos grandes poblaciones que desaparecen y desaparecen justamente porque viene la encarnación de Adán y Eva
para que entonces ahora a través de la raza humana se diera la evolución de las almas, la verdadera evolución de las almas, y entonces aquí empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque mientras Atlántida y Lemuria venían ya avanzados, ya evolucionados, y se estaba generando un gran amor, había algo discordante, o sea, había algo que no estaba al 100% congruente, que era justamente la evolución álmica, y que por el contrario, en vez, eh, en vez de ayudar, pues obviamente se estaban perjudicando la misma evolución. Entonces decide el padre que se retirara Lemuria y Atlántida, y posteriormente llega la raza o la conversión de la raza humana con Adán y Eva. Y bueno, ahí empieza otra historia totalmente distinta, diferente, en donde a través de nuestro libre albedrío definitivamente sí, sí podemos justamente empezar a evolucionar de manera consciente. Y desde Adán y Eva hasta Enoc, pues pasan aproximadamente unos 600 años, si no a lo mejor un poquito más, un poquito menos, pero justamente hasta que aparece Enoc en esa encarnación es donde se nos dan estas 7 leyes universales que ya comenté, en donde nos daban las herramientas para poder justamente empezar a vivir una vida distinta y evolucionar. Sin embargo, la raza humana de aquel entonces no lo entendió así. Entonces, ahora ya lo entendemos así y hemos regresado justamente al origen, vivir a través de las 7 leyes universales, el mentalismo, la ley de correspondencia, la ley de vibración, de la causa y el efecto, polaridad, ritmo y generación. Pero pues obviamente como esto no funcionó al 100% en ese momento, entonces fue avanzando la humanidad hasta que llegaron los profetas, y entre ellos llega Moisés. Y entre ellos llega ese gran maestro Moisés que nos conecta con su gran poder de creer en él, de creer en la magia que puede crear su energía, en la magia que puede crear su esencia, en la magia que puede crear su poder que era su verbo. Cuando hablamos del poder en la parte de los salmos o de la Kabbalah, es porque estamos hablando del verbo. Y justamente en el verbo encontramos ese gran enlace con la parte del mentalismo, con la parte de vibración, pero también con la parte negativa. ¿Por qué? Porque también aquí en esta área está incluido el Dat. El Dat es aquello que es negativo, es aquello que es negro, es aquello que es literalmente lo opuesto a la luz, que es la oscuridad. ¿Por qué? Porque a través de tu Dat, a través de esto que tienes aquí, justamente te puedes decretar algo bueno o decretar algo malo. Pongámoslo a prueba, ¿cómo éramos antes? Cuando nosotros estábamos pequeñitos, cuando nosotros estábamos en la adolescencia, ¿cómo nos tratábamos a nosotros mismos? ¿Cómo era el trato hacia nosotros mismos? A lo mejor era un trato que a lo mejor no nos llevaba al amor absoluto. Por eso, uno de los elementos importantes en los procesos de sanación es el autoestima, es el amor propio, pero no caer en el amor propio de sumisión, sino es amarnos incondicionalmente, aceptándonos tal y como somos, porque déjenme decirles algo, dentro de este proceso de aceptación a nosotros mismos, así como estamos, así como estoy, así como estás, así pediste estar. Así pediste tu cuerpo, así pediste tu cabello, así pediste tus ojos, así pediste tus manos, así tal cual te ves, te estás observando, así lo pediste. ¿Por qué? Porque justamente antes de nacer, antes de que te otorgaran el cuerpo físico, tú elegiste, quiero estar de esta manera físicamente, porque así es perfecto que estés aquí, porque así es perfectísimo que te encuentres en esta vida terrena, ¿ok? ¿Increíble? Sí, claro, porque por eso a veces nos decimos,
Es que te pareces a tu papá, es que te pareces a tu mamá, es que a mí no me gusta esto, es que a mí no me gusta aquello, pero cuando encontramos este sentido, entonces se empieza a cambiar totalmente eh, este elemento de elección, es decir, o sea, si yo me elegí, entonces, ¿por qué estoy en contra de mí? Si yo me elegí en la condición en la que estoy, ¿por qué estoy en contra de mí? Al contrario, debería de sentirme orgullosa de cómo estoy, porque al final de cuentas, yo me estoy eligiendo, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa con Moisés cuando llega al pueblo de Israel? Vamos a explicar un poquito sobre el concepto de pueblo de Israel. Hay muchas palabras que ya iremos trabajando durante el curso que te vas a ir dando cuenta que no estaban hablando solamente de los judíos, estaban hablando a nivel mundial, a nivel terreno. ¿Por qué? Porque Dios Padre así lo puso, solamente que los judíos que no estaban conectados con esta parte de conceptualización, que no estaban conectados con esta gracia divina universal, entonces entendieron y captaron que solamente era parte de los judíos, pero en realidad no. Moisés fue uno de los profetas que guía al pueblo de Israel. Israel significa aquel que está conectado con Dios, aquel que está conectado con el Padre, aquel que está conectado con el Eterno, aquel que está conectado con Yahvé, aquel que está conectado con el bendito. Ajá, entonces, cuando nosotros entramos en esta conexión de aquel que está conectado, bueno, entonces, ¿quiénes aquí en la sala estamos conectados? Pues todos queremos y todos estamos conectados con el Padre. Y entonces, ¿por qué se otorga solamente de aquel lado? Bueno, pues porque obviamente las pruebas de aquel lado eran las necesarias que justamente ellos pidieron para poder evolucionar, para poder conocer a Dios, para poder alinearse. Eso es algo muy, muy importante. Bueno, pues pasa el tiempo y entonces Moisés empieza a guiar al pueblo de Israel, aquellos que estaban conectados con Dios, pero daba la casualidad que dentro de este pueblo no todos estaban conectados con Dios. No todos conocían a Dios como lo conocía Moisés. No todos creían en Dios como creía Moisés. No todos tenían fe como tenía fe Moisés. Y entonces los hacen pasar por ciertas pruebas a Moisés hasta que llega al monte Sinaí. En el monte Sinaí le dice el Padre, quiero hablar contigo, y entonces le entrega las hermosísimas tablas en donde viene justamente las siguientes reglas de cómo vivir, las siguientes reglas de cómo ayudarle al pueblo conectado con Dios, de cómo vivir. En vista de que no entendieron cómo tenían que vivir a través de las 7 leyes o los 7 principios universales, entonces bajó estos 10 mandamientos que venían justamente en hebreo, en donde se generan la hermosa cantidad de 620 letras y que obviamente al tener estas 620 letras coincide con la numerología del Keter, que significa corona. Esa palabra en su totalidad tiene una sumatoria de 620 y todas las letras que contiene los 10 mandamientos contienen 620 letras. Y bueno, y a lo mejor me van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Ah, bueno, es que justamente los elementos del hebreo son códigos que nuestro ADN energético le es útil para poder evolucionar y recordar lo que yo tengo que hacer en esta vida, lo que yo tengo que hacer en la que sigue y lo que yo hice en la otra. Entonces, estos códigos a través del lenguaje hebreo, a través de la lengua hebrea, pues los tenemos que ir obviamente estudiando y obviamente también tenemos que ir dejando la resistencia de decir, no, pero pues es que yo no sé leer hebreo, yo no sé hablar hebreo, yo no sé cantar hebreo. No te preocupes si no sabes leer, cantar,
no te preocupes si no sabes leer el hebreo. Tu sistema energético ya lo sabe. Lo tiene que ir recordando poco a poco. Y entonces mientras más vas escuchando justamente el hebreo, entonces más conectado estás a Dios. Es decir, el pueblo se conecta más a Israel. El pueblo se hace Israel, aquel que está conectado con Dios. Entonces, los salmos, algunos los escriben en hebreo y otros los escriben en latín. Sin embargo, esos que son escritos en latín los pasan a hebreo para que continúe con la esencia energética divina. Bueno, ¿qué pasa con esos 10 mandamientos? ¿Qué sucede con esos 10 mandamientos? Bueno, en esos 10 mandamientos se guarda la esencia que nosotros necesitábamos como humanos para poder evolucionar. Pero pues obviamente al paso de los años y al paso del proceso de sociedad, esos 10 mandamientos formaron el reglamento sacramental para las iglesias. Es decir, en vez de haberlo distribuido como un elemento de gran enseñanza para la humanidad, no, lo adoptaron como una parte del reglamento dogmático de las religiones, en especial de la católica. Y pues obviamente cada una de las religiones o cada uno de los dogmas tomaron su esencia, pero es que en realidad han tomado la esencia erróneamente, equivocadamente. Yo no digo que a lo mejor existan personas dentro de los elementos dogmáticos que realmente tenga la esencia, pero es que en realidad mucha parte de la sociedad sigue pensando que los mandamientos están escritos para la gente mala, porque nosotros somos la gente buena. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar entonces a ir platicando poquito a poquito sobre estos 10 mandamientos. Hablaremos del primer mandamiento. El primer mandamiento dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué sientes cuando escuchas por sobre todas las cosas? No importa quién esté, no importa dónde estés, no importa en qué situación estés, no importa si los que están a tu alrededor creen o no creen, no importa si la pareja que elegiste está en el camino o no está en el camino, no importa que estés pasando un mal momento, tienes que amarlo. No importa que estés pasando un gran momento, tienes que amarlo. Bueno, amarás a Dios por sobre todas las cosas, por sobre tu felicidad, por sobre tu ingratitud, por sobre tu soberbia, por sobre tu familia, por sobre tus padres, por sobre tus hijos, todo, todo es todo. Así tengas la mayor y la más grande de las riquezas, por sobre el dinero, primero está Dios. Por sobre los alimentos, primero está Dios. Por sobre tu casa, primero está Dios. Siempre, todo el tiempo y en todo momento. Entonces, aquí empezamos justamente a debatir. Porque solamente el humano tiende, los que no están en el sendero, tienden a buscar a Dios en la necesidad, cuando yo necesito, cuando estoy enfermo, cuando estoy en carencia, cuando yo no tengo lo que yo deseo a través de mi ego, a través justamente de lo que definitivamente no se te va a dar, porque tú estás aquí en el verbo, en tu poder. Es que soy pobre, no tengo, no, pues imagínense yo cuándo voy a poder generar eso. Entonces es ahí donde tu verbo se hace poder. Y entonces Dios queda por sobre, bajo de todas las cosas. ¿Por qué? Porque no lo pones al principio, porque no lo pones en ese lugar primigenio que Él te está pidiendo. Por eso te lo dice en el primer mandamiento. Vas a poner a Dios por sobre todas las cosas. Es más, cuando te estás bañando, pones a Dios por sobre todo, porque dices, gracias, Padre, porque me estoy depurando, porque estoy purificándome, porque estoy limpiando mi cuerpo físico,
Cuando te estás alimentando, gracias Padre por este delicioso desayuno, por esta deliciosa agua, gracias Padre, por sobre todas las cosas. Esto es muy importante porque al final ha habido muchos fragmentos, como se han fragmentado familias, porque unos quieren seguir a Dios y los otros no. Parejas se han fragmentado porque unos quieren seguir a Dios y los otros no. Por sobre todo, ellos encontrarán su momento. Ahora no lo entienden. Ahora no lo captan como tú lo estás captando, pero es por sobre todas. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa esto? O no jurarás el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque estás jurando sobre ti, porque estás jurando sobre tu esencia. Recuerda aquello que te he comentado, que tú eres la imagen y semejanza de Él. Y al ser la imagen y semejanza de Él, no estás jurando en nombre de Dios, estás jurando en nombre tuyo. Entonces, cuando tú juras en nombre tuyo, literalmente estás dando la fe de que así fue, la fe de que así ocurrió. Pero cuando no es verdad, entonces se empiezan a enlazar los mandamientos, que más adelante obviamente estará ligado con el mandamiento de no mentirás. Y en el no mentirás, pues obviamente no le estás mintiendo a la persona, sino te estás mintiendo a ti mismo justamente porque no estás en esa conexión, no estás en el estado de Israel. Estás jurando a través de tu nombre, estás jurando a través de tu poder y obviamente no es verdad. No estás hablando de Dios, estás hablando de ti, porque eres la semejanza de Él. ¿Ok? Luego dice, santificarás las fiestas. Y entonces empezamos aquí a observar que la tonalidad se siente como si estuviéramos en el catolicismo o en el cristianismo o la cuestión de las fiestas. Santificarás. ¿Qué significará santificarás? Bueno, se dice que la parte de la santificación es que honraremos y veneraremos a todo aquel que esté justamente en la parte de la iglesia, pero no están hablando de los que están adentro de la iglesia, están hablando de tu felicidad. Santificarás tu felicidad, es decir, le darás la gracia divina a la felicidad. Y aquí te recuerda justamente en donde dice Dios por sobre todas las cosas, hasta por encima de tu felicidad. Entonces, ¿qué significa santificar a las fiestas? Que vas a pedir a Dios y darle gracias a Dios por tu propia felicidad. Fiesta es la felicidad del humano. Fiesta es la felicidad de decir, Padre, gracias por este día, hoy me siento súper feliz. Gracias por la fiesta de mi hijo, gracias por la fiesta de mi hija, gracias porque tú estás aquí festejando conmigo. Eso significa santificar a las fiestas. No significa que vas a ir a honrar a otros santos. No significa que vas a ir o vas a santificar a otras personas como santos. No. Ni que tampoco vamos a poner en el calendario en la fecha de San Juditas, la Virgen de Guadalupe, San Charbel, entre los católicos, ¿no? Porque los cristianos solamente tienen ciertos festejos, como es la Navidad o como es el Año Nuevo, y bueno, los judíos, pues obviamente santificarás la fiesta. En los judíos, ¿qué significará santificar la fiesta? Los sábados de Shabbat. Los sábados de Shabbat es sumamente importantes para ellos. Santificarás, es decir, vas a hacer que Dios esté en tu festejo, en tu descanso, en tu conexión que tienes con Él. ¿Cuántas veces te has invitado a la mesa al Padre a estar en una fiesta? ¿O cuántas veces en un año nuevo has puesto una mesa para Él? Eso es santificar las fiestas, es santificar tu felicidad. ¿O cuántas rebanadas le has dado al Padre de tu pastel de cumpleaños? Eso es santificar las fiestas, tomarlo en cuenta a Él dentro de tu propia felicidad. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y aquí aumento en este mandamiento.
lo que continúa después de ese enunciado. Honrarás a tu padre y a tu madre y dejarás a tu padre y a tu madre. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué tienes que honrar a tu padre y a tu madre? Porque ellos fueron los que te crearon y te hicieron llegar a esta encarnación. Pero ahora yo te pregunto, entre tu padre y tu madre, ¿quién es el más importante? ¿El padre o la madre? Contéstalo ahí, te lo dejo ahí que lo contestes, ahorita lo vamos a ver en la retroalimentación, porque te vas a sorprender definitivamente en esta parte. ¿Qué significa honrarás a tu padre y a tu madre? Aquí empezamos justamente el punto de la incongruencia de la vida. Madres que abandonaron, padres que abandonaron y que dejaron a sus hijos. Y que definitivamente, pues, ¿cómo quieren que honre a un padre que me dejó, que no me hizo vivir con él? ¿Cómo quieren que honre a un hombre que me dejó? ¿Cómo quieren que honre a una madre que me golpea? ¿Cómo quieren que honre a un padre que es alcohólico y me golpea y me lastima? ¿Cómo quieren que honre a un padre violador, a una madre que fue abusada? Por sobre todas las cosas, tienes que honrar a tu padre y a tu madre porque tú los elegiste para vivir esas lecciones que tú necesitabas. Obviamente, aquí empieza el signo de interrogación. No puedo creer que yo haya elegido estas lecciones para poder evolucionar. Pues sí, tú elegimos las lecciones que necesitamos para evolucionar. ¿Por qué tenías que vivir una violación por parte de tu padre o por parte de tu madre? Porque también las mamás llegan a tener ese tipo de vejaciones. Bueno, pues porque obviamente necesitabas vivir a través del dolor, conocer el perdón y honrar, no importando. Y eso no significa que tengo que dejar pasar el acto, no. Pero nosotros no somos nadie para juzgar. Nosotros no somos nadie para condenar, nosotros no somos el tribunal de justicia para poder decir, ese señor se va a cadena perpetua porque violó a su hija o violó a su hijo, porque no es así. El contexto de la vida álmica es totalmente diferente. Y entonces en el contexto de la vida álmica, tú no sabes lo que hizo ese chico, esa chica, en una vida pasada para que pudiera vivir en esta vida toda una desgracia. Solamente vemos con los ojos humanos, no vemos con los ojos del alma. Y entonces empezamos, ay, pobrecito, no, qué desgracia lo que tuvo que vivir. Pero es que en realidad, repito, estamos viendo con los ojos humanos, no vemos con los ojos del alma en donde nos conectamos precisamente a decir, híjole, qué dolor tan grande debió haber pasado la persona que violó en otra vida y hoy lo tenga que pagar a través de su propio cuerpo causal. Porque por eso una de las leyes universales se llama el principio de la causa y el efecto. Y uno de nuestros cuerpos sublimes se llama el cuerpo causal, en donde se guardan todas y cada una de tus experiencias. Hay guardaditas, ahí en donde están esperando el momento de activarse y de decir, hey, tú hiciste esto en otra vida o tú hiciste esto en esta vida. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué sigues generando situaciones o generando causas que te van a llevar a consecuencias fatales? ¿Ok? Entonces, ahí está justamente el honrar a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque no podemos juzgar, sea quien haya sido, como haya sido, no importa si fue alcohólico, no importa si fue un padre golpeador, una madre gritona, golpeada, no importa. ¿Sabes por qué? Porque en algún momento tú también vas a ser padre o madre. Y tú vas a exigir que te respeten tus hijos y tú vas a exigir que te honren tus padres. Y entonces se hace una cadena. ¿Cómo vas a poder honrar a tu padre y a tu madre si no puedes? O perdón, ¿cómo vas a exigir que te honren como padre y madre si tú no puedes ser un congruente en esta vida sin honrar a tu padre y a tu madre? ¿Ok? Pero en esta parte de honrar al padre y la madre también están hablando del Padre eterno, del Padre, de Dios. Entonces, ¿a quién estás honrando? Al Padre. Reconocerle, decir, ¿sabes qué? Dios Padre, tú eres mi Padre creador, tú eres por ti yo estoy aquí.
¿Y quién es la madre? La madre divina, la madre astral, la madre que ha ayudado justamente a confabular todo a tu favor, la madre que te apapacha, la madre que te dice, aquí estoy, aquí te contengo, aquí te abrazo. En muchas ocasiones la podemos, la podemos o podemos sentir su energía a través de Pachamama. ¿Por qué? Porque esa es la parte femenina. Cuando abrazamos un árbol, cuando caminamos en el pasto, cuando tocamos sus aguas, cuando tocamos sus arenas, ahí está la Madre Divina, ahí está justamente. Y entonces yo honro la presencia de mi Madre Divina, yo honro la presencia de mi Padre Divino. No nada más estamos hablando de los padres físicos, de los padres biológicos. Estoy hablando de mis padres que me han creado, que es el Padre Eterno, el Padre Primigenio, Dios, el arquitecto del universo, como tú le quieras llamar, y la Madre Divina, esa Madre maravillosa que siempre tiene algo para depurarte, para apapacharte, para hacerte sentir extraordinariamente bien. Y aunado a ese mandamiento dice, dejarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque si no dejas a tu padre y a tu madre, no hay evolución. Porque si no dejas a tu padre y a tu madre, te estancas y tus padres van a vivir una vida que no les corresponde y tú vas a cargar un karma que a ti no te corresponde. Y entonces aquí empezamos con las interrogantes de decir, bueno, ¿y qué pasa cuando los padres están en una edad avanzada? ¿Qué pasa con los padres que están en una situación avanzada? ¿Qué sucede con los padres cuando pues ya no pueden servirse por sí solos, ya no pueden ayudarse por sí solos? Bueno, existe algo que se llama humildad y bondad. Mas esto no significa que tú tengas que estar al 100% con ellos. No significa que tú te hagas responsable de esta situación. Y entonces, ¿qué significa cuando, por ejemplo, los padres van y los dejan en un asilo o les ponemos una persona que les ayude? ¿O qué significa cuando yo como hijo no quiero estar al lado de mi madre o no quiero estar al lado de mi padre en sus últimos años? Es un estado de controversia este pensamiento y este mandamiento porque al final de cuentas todos vamos a llegar a la misma edad y todos vamos a llegar a ese mismo punto, a esa misma situación. Y entonces aquí se enlaza con aquel elemento de la causa y el efecto. O sea, ¿cómo vas a tratar a esa persona para que te traten a ti a la misma edad en el mismo momento? No están diciendo que los rechaces, no están diciendo que no los ayudes. Simplemente el dejar a papá y a mamá significa que no puedes vivir tras las faldas de madre o tras los pantalones del padre. Significa que te tienes que hacer autónomo, que te tienes que ser independiente, que tienes que seguir amándolos, honrándolos y respetándolos y que a través de tu humildad y tu bondad, bajo lo que tú puedas dar, vas a ayudar a tus padres. Bajo lo que tú puedas dar a tu modo y a tu forma. Si tú como hijo, como hija, para lo que te alcanza es colocar a tus padres en un asilo, nadie puede juzgarte, nadie puede criticarte. Si tú como hija, lo que te alcanza es que tú estés ayudando a tus padres a través de una enfermera, enfermero o una persona que esté a su cuidado, es para lo que te alcanza. Nadie puede juzgarte y nadie puede criticarte. ¿Por qué razón? Porque obviamente también eso es un estado de causa y efecto de los padres. Hay hijos que literalmente se consagran cuidando a sus padres al final de sus vidas. ¿Por qué razón? Porque fueron padres amorosos, porque fueron padres comprensivos, porque fueron padres entregados a la parte de sus hijos, a la parte de guianza de sus hijos. Pero hay otros padres que fueron todo lo contrario y entonces ellos generaron su propia causa y efecto y justamente en la edad madura, en la edad de trascendencia, piden amor. Y entonces si el hijo está en el sendero o la hija está en el sendero, es muy probable que sí tengan amor. Pero si no están en el sendero, es muy probable que ellos
Simplemente a su modo y a su forma ayuden a sus padres. Pero otros más que están en el sendero y tienen padres que digan, yo no necesito de tu ayuda, yo prefiero estar sola, prefiero estar solo, se tiene que respetar ese proceso. ¿Por qué? Porque al final es su cuerpo causal el que está generando esa situación. No están, hay padres que no tenemos en el sendero, hay padres que no tenemos en ese camino. ¿Ok? Entonces, hay que tener un poquito de discernimiento en este mandamiento porque nos va a llevar al entendimiento, a la contemplación necesaria. No estamos condenados y nadie nos puede condenar a nosotros por lo que hacemos con nuestros padres, porque entonces ellos mismos se estarían criticando y se estarían juzgando. No matarás. Platiquemos un poquito sobre este punto porque en muchas ocasiones el no matarás es para gente mala, gente que se dedica a dañar o a hacer daño a las demás personas. Pero nosotros muchas veces nos hemos matado a nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras ideas, nuestra propia autoestima. ¿Cómo? Bueno, ¿cuántas veces de chiquita o de adolescente te pegaste y en vez de decirte, hoy te sobo, te acaricio, sana, sana colita de rana, no, hoy pen, ay, pin, ay, hija del o hijo del? Eso es matar. Eso significa matar. ¿Por qué? Porque te estás lacerando y cuando tú laceras, te estás lacerando a ti mismo, en automático se aplica el no matarás. El no matarás no fue creado por Dios para la gente mala, para la gente que le quita la vida a otro ser humano. No, fue creado para que no te autodestruyas, para que no te estés lastimando, para que no conectes con el dolor en tu vida, en la queja, en el victimismo, en la parte donde literalmente te estás aniquilando. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, tengo ganas de esto, pero no tengo dinero? Te estás matando a la energía del dinero. Tú solito estás matando a la energía del dinero. ¿Cuántas veces te han dicho, oye, ¿y qué te parece si hacemos este proyecto? Sí, estaría padrísimo, pero no puedo. Estás matando tus propios sueños porque estás colocando, no puedo, no tengo. Acuérdate del poder. Te lo marcaron desde el principio. Por sobre todas las cosas, amarás a Dios aquí, bajo tu verbo, porque en tu verbo está la luz o está la oscuridad. Sé consciente de esto y realmente hazte un análisis a ti mismo de qué has hecho justamente en tu vida pasada, porque literalmente nos matamos, nos aniquilamos con nuestro propio verbo. No hubo otra forma, no hubo otra manera. Nadie nos aniquiló a nosotros. Nadie. Nosotros mismos. Y todavía en este paso de no matarás, tenemos la osadía de irle a matar los sueños al que tengo enfrente. El marido, el hijo, el vecino, mi madre, mi padre. Que con toda la alevosía y la ventaja, tú no puedes, tú no tienes, no eres capaz, no te creo capaz, y le estamos matando sus ilusiones a otra persona. ¿Qué pasa en una pareja cuando hay una separación? No, tal parece que, bueno, se hace una señora guerra, ¿no? De egos, de materialismo, de que si el comedor es mío, que si el carro es mío, que si esto, que si aquello. Y entonces empezamos a matar toda la seguridad a la otra persona, tanto el hombre como a la mujer. Y todavía nos llevamos a los hijos. Les matamos su propia seguridad y su propia autoestima. Entonces, ¿en dónde queda que el no matarás es para gente mala?
si nosotros somos gente buena? ¿Cuántas veces has matado? Ahora entiendes por qué el perdón es uno de los objetivos principales de la evolución, porque tenemos que hacer un autoanálisis de todo, de estos 10 elementos, de los 7 primeros que son las leyes universales y de estos 10 elementos que justamente nos llevan a esa comprensión. Y bueno, después sigue, no cometerás actos impuros. ¿Qué significará no cometerás actos impuros? O no desearás a la mujer de tu prójimo. ¿Por qué no al hombre? ¿Por qué no dice no desearás a la mujer o al hombre de tu prójimo? Simplemente dice a la mujer de tu prójimo. O no desearás actos impuros, que a mí me agrada más esta parte de no cometerás actos impuros. Porque también obviamente el dogmatismo movió letras. También el dogmatismo dijo, no, que no diga actos impuros, que diga no desearás a la mujer de tu prójimo. Y entonces el acto impuro, ¿dónde quedó? Porque repito, las letras de los 10 mandamientos coinciden justamente con la parte del Keter de ese maravilloso mundo de Atzilut donde emana la conciencia divina. ¿Qué es un acto impuro? ¿Qué es un acto que podamos contribuir a que fuera impuro? El que tú te desvistas, el que tú tengas sexo, el que tú consumas una copita de vino, el que tú a lo mejor le quites algo a alguien, el que tú le estés mintiendo, el que tú estés mintiendo, el que tú estés deshonrando, todo aquello que va en contra de lo que te platiqué en los otros mandamientos es un acto impuro. Porque no hay pureza. Todo aquello, por ejemplo, si hablemos un poquito de la sexualidad, si en la parte de la sexualidad lo estás haciendo para lastimar a la otra persona, es un acto impuro. Pero si estás teniendo un acto sexual y te la estás pasando bomba, no es un acto impuro, porque lo estás consintiendo, lo estás disfrutando. Y por sobre todas las cosas, gracias, Padre, por este momento tan maravilloso, lleno de amor, lleno de pasión, lleno de energía. Gracias, Padre, porque me permites sentir, me permites amar, me permites disfrutar por sobre todas las cosas, porque también ahí está Dios. Porque también hay un momento en donde a través de la Kabbalah tenemos a Dios en el acto sexual. ¿Y cómo es posible? O sea, ¿cómo el Padre me va a estar viendo haciendo ese tipo de actos que no son impuros? ¿Quién nos enseñó que el acto sexual es un acto impuro? Los dogmatismos, no más. Los dogmatismos nos enseñó que la sexualidad nos lleva al punto de la impureza cuando no es verdad. ¿Sí? Un acto impuro, por ejemplo, el desvestirme, no es un acto impuro. Así Dios Padre te creó, así Dios Padre, tú elegiste junto con el Padre el cuerpo que hoy tenemos. Entonces, no es un acto de impureza. Pero el acto de impureza, por ejemplo, cuando te mientes, cuando quitas, cuando te llevas, cuando agarras, cuando tomas algo que no te pertenece, eso sí es un acto impuro. Cuando no honras a tu padre y a tu madre, eso sí es un acto impuro. Cuando criticas y juzgas a tu vecino, a tu hijo, al que está enfrente de ti, eso sí es un acto impuro. Eso sí es un acto impuro. No es el desearás a la mujer de tu prójimo. Es un acto impuro. La palabra es acto impuro. No robarás. Hace un momento lo comenté, que tal pareciera que los mandamientos los hicieron para las personas que a lo mejor se dedican a la delincuencia y en realidad nosotros también cometimos esto. Empecemos haciendo un análisis desde pequeños. ¿Cuántos dulces te robaste? Sí, por simple que sea y chistoso que se escuche, ¿cuántos dulces te robaste?
¿Cuántos juguetitos te robaste? ¿Cuántas frutitas cuando ibas con tu mamá al mercado agarraste una frutita? Eso es robar. Aunque digas, ay, no, pues es que yo lo tomé con la inocencia, es robar. Esa palabra es justamente lo que te lleva a la comprensión realmente de este mandamiento. No podemos robar. Prefiero decir, oye, te tomé un poco de esto. Por ejemplo, simplemente cuando estamos ahora en las redes sociales es muy común que publicas un post y dice, ay, me lo robo. No, no te lo robes, te lo regalo. Es del universo, mío no es de todo el universo, así que te lo regalo. Afírmale a la persona, te lo regalo. Cuando alguien te dice, oye, te robo tantita sal, estando comiendo, porque esto es muy común, te robo tantita sal, te robo tantito de eso. No, no, no me robes, te lo regalo, es tuyo. Porque en esa palabra de el robar, estamos incentivando en cada momento, en cada instante, el karma que no queremos vivir. Estamos generando un elemento causal que después vamos a estar, es que ¿por qué me está pasando esto a mí si yo soy un agente? Bueno, pues si tú lo declaraste, aquí está tu edad, aquí está tu verbo. El poder es lo que te va a llevar al acto de la causa justamente por algo que tú no quieres vivir, pero que al final tú fuiste el que lo causaste, solito, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuántas cosas te has robado? Plantitas, plumitas, cositas pequeñitas, o sea, ¿cuánto? ¿Cuántas veces le has robado los sueños a otra persona? ¿Cuántas veces le has robado el tiempo a otra persona? ¿Cuántas veces le has robado su estabilidad a otra persona porque tú estés bien? Es un poco complejo este punto, pero es real. ¿Ok? Muy bien. No dirás falsos testimonios ni mentirás. Obviamente, ya estamos enlazando todos los que están hacia arriba y aquí en el no mentirás es literalmente tienes que manifestar tu verdad aquí, en tu poder, en tu verbo. ¿Por qué? Porque si estás mintiendo, no va a funcionar. No va a funcionar y en algún momento va a salir la verdad a la luz. Es increíble, pero es verdad. Sobre todo los que estamos ya en ese sendero, que siempre pedimos que se manifieste la verdad, que se manifieste la luz. ¿Y la luz qué es? Pues verdad. Entonces, cuando nosotros pedimos que se manifieste la luz, ay, caray, de repente decimos, híjole, creo que estoy involucrada en una mentira con estas personas porque pues tuvimos que mentir para eso, pues entonces hay que revertir la mentira. ¿Cómo vas a revertir la mentira? Diciendo la verdad y pidiendo perdón. Ahí está justamente. ¿Cuántas veces te has cachado mintiendo? ¿Ok? Se te hizo tarde, te despertaste tarde y, híjole, ¿cómo le digo a mi jefe que se me hizo tarde? Pues así, se me hizo tarde, me quedé dormida, perdón, estoy cansada, me quedé dormida, no escuché el despertador. No, se me atravesó el tren, había mucho tráfico, se me ponchó la llanta. Bueno, aguas con esas mentiras porque esas mentiras, cuando tú ya estás en el sendero, se manifiestan. Tal vez no en el momento, pero sí en los días subsiguientes. Cuando tú dices una mentira, esa mentira se hace realidad. Estás decretando que se haga eso porque vivimos, los que estamos en el sendero vivimos con algo que se llama pide y se te dará. Entonces, en el pide y se te dará, no, pues es que se me ponchó la llanta. Ni te preguntes por qué en los días siguientes o en ese mismo día se te poncha la llanta de tu carro o del carro en el que vas. Y entonces dices, híjole, perdón, padre, porque pues tuve que mentir. Pues no mientas, o sea, trata de ser lo más honesto, honesta posible para que no llegues a este punto. ¿Ok? Dice el 9º mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Nuevamente volvemos a la parte de la impureza. No consentirás pensamientos.
¿Por qué? Porque justamente aquí hablamos de lo que es el mentalismo y el mentalismo tanto puede ser positivo como puede ser negativo. Entonces, si tú estás con un pensamiento negativo todo el tiempo de, a lo mejor, no sé si les ha pasado, pero esto es un pensamiento impuro. Tú estás en el sendero y de repente te dicen, oye, ¿qué crees? Vámonos de viaje y en este viaje, pues vamos a pasar por avión, por tren y por barco. Y entonces dices que sí al viaje, pero de repente tu pensamiento empieza, ¿y si se cae el avión? ¿Y si se hunde el barco? ¿Y si chocamos? Eso es un pensamiento impuro. Eso es justamente colocar un pensamiento impuro o un deseo impuro. Entonces no pienses cuando llegues, por ejemplo, cuando tú estés, y esto también sucede con las personas que se convierten en nuestros maestros, a las personas que o nos han odiado o hemos odiado por alguna razón, literalmente, que los hemos maldecido inclusive. Bueno, eh, cuando tú te caches diciendo, híjole, voy a estar con esta persona, hoy también que me calle esta persona, también que eso, también que aquello, pero dentro de ti ya levantó o ya prendió esa energía negativa. Eso es un deseo impuro. Pues tienes que convivir con esa persona porque tienes que convivir, tienes que seguir aprendiendo de esa persona para que no seas igual a esa persona. Entonces, ese sentimiento, esa sensación se convierte en un elemento impuro, ¿ok? O que de repente dices, híjole, ojalá que se tropezara esa persona. Me cae tan bien, eso es un deseo impuro. Cuando hablamos, por ejemplo, que estamos enterándonos justamente de este elemento de que las personas tienen consecuencias y empezamos, el karma es el karma. Eso es un deseo impuro. No podemos desearle nada al ser humano, nada. Simplemente podemos observar y decir, pues tenía que pasar. Pero en el tenía que pasar, no decirlo con esa de, pues me siento tan feliz de lo que te esté pasando. No, ni siquiera eso, porque en sentirme feliz por la consecuencia de otra persona y que está pasando una situación que a lo mejor tú podrías estar pasando, eso es un deseo impuro. ¿Ok? Y la última, no codiciarás los bienes ajenos, es decir, no serás envidioso. ¿Han escuchado esa frase donde dicen, esa frase donde se dice que te tengo envidia de la buena? Ese es un concepto importantísimo. Cuando decimos te tengo envidia de la buena, es estar codiciando lo que tiene la otra persona. Lo que tiene la otra persona se lo merece por derecho divino. Lo tiene por derecho divino. Lo que tú tienes en este momento es porque tú lo tienes por derecho divino, porque nadie te lo puede quitar, porque te corresponde. Aquí regresamos un poquito a las leyes universales de correspondencia. Te corresponde, nadie lo puede quitar. Entonces, cuando tú comentas o haces esta observación de, ay, tengo envidia de la buena, no podemos tener, no existe la envidia buena, no existe el punto de sentir de decir, híjole, me encantaría, qué padre que lo estés disfrutando. Me encantaría vivir esa experiencia igual que tú, porque eso es envidia. No. Te tienes que sentir, aquí voy a regresar al tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Santifícate feliz por esa persona. Qué padre, me da tanto gusto que estés pasando este momento tan hermoso, me da tanto gusto que tengas tu casa, me da tanto gusto que hayas logrado tu carro, me da tanto gusto que hayas logrado tu fortuna, no sabes qué feliz me haces. Tu felicidad es mi felicidad, pero no, ahí no estás codiciando, estás santificando la felicidad de Dios, santificando el material o el materialismo de Dios. ¿Por qué? Porque tú lo pediste, Padre, por favor, que se me dé mi casa, por favor, Padre. Ahí ya está. Y se da, y entonces la gente, oh, como tiene una casa en el Pedregal o como tiene una casa en las lomas, y entonces empiezas a generar codicia, lo lamento. Lo lamento mucho, pero yo no puedo codiciar. Los que estamos en el sendero no podemos codiciar, ni por bueno ni por malo.
qué padre, me da mucho gusto, me encanta que estés tan feliz, que vivas plenamente, porque se lo merece por derecho divino. ¿Cuántas veces has dicho esa palabra que te tengo envidia de la buena? Yo me caché muchas veces, muchas, porque dije, pues es que no le puedo envidiar malamente, entonces, bueno, pues buenamente, pues no, 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 no podemos tener envidia de la buena. Simplemente santificar su felicidad, decir, gracias Padre porque le has dado tanta felicidad a mi hermana, a mi hermano, gracias Padre por tu inmensa compasión, por tu hermosa riqueza que le has compartido a mi hermana, a mi hermano. Ah, es diferente. Es justamente este proceso de los 10 mandamientos que nos van a ir orientando en los salmos. En los salmos nos van a ir diciendo justamente un poquito de este camino de los 10 mandamientos y los vas a entender de mejor manera. Así que ahora nos vamos a la parte de la retroalimentación. Espero que ya tengas listas tus preguntas para poder retroalimentar con esta esencia divina. Muchísimas gracias, amores. Los amo muchísimo. Les bendigo, les honro, les amo.